Estimados amigos, muy buenas noches. Para mí es un gusto estarlos acompañando el día de hoy con este tema tan importante sobre sexualidad y vejez. Varias de las diapositivas recrean un poco lo que se ha venido hablando en los encuentros de salud sexual y reproductiva de la clínica de Marley. Hablar del envejecimiento de la sexualidad y la sexualidad del envejecimiento nos reta a todos los médicos a poner sobre la mesa un tema muy importante que genera salud, bienestar y calidad de vida, especialmente en las personas mayores. Cuando yo era médico general, me enfrenté a preguntas complejas que me hacían las personas mayores sobre qué tipo de lubricante era mejor después de los 80 o de los 90 años. Estas mujeres que llegaban a consulta un poco intrigadas por el tema que venían manejando con las amigas, pues ponía en evidencia que yo no tenía ni idea sobre el tema, ni mucho menos cómo recetar un lubricante vaginal. Entonces, verdaderamente no sabía qué responder. Después de esa consulta, me llega una pareja de 80 años y me dicen, doctor, queremos que nos asesore sobre cuál sería la mejor posición para tener nuestras relaciones sexuales, dado que nos está doliendo mucho la espalda y los dos tenemos problemas dorsolumbares. A lo cual, pues, además de sonrojarme, no supe qué responder. Entonces, pues, digamos, vienen todos los imaginarios sobre las posiciones sexuales, sobre hasta cuándo va la sexualidad o si verdaderamente la sexualidad tiene un límite de edad. Y a eso queremos hablar el día de hoy. Pues muy bien, para la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana abarca tanto las relaciones sexuales como el erotismo, la intimidad y el placer. La sexualidad es experimentada y expresada a través de pensamientos, acciones, deseos y también fantasías. Y para esto no existe edad. Eh, Afortunadamente estoy acompañando una cátedra abierta en la Universidad Nacional de Colombia que se llama Reflexiones frente a la vejez. Esta cátedra lleva ya muchos años y se inscriben alumnos de psicología, de ingeniería, de música, de arquitectura y una de las clases que impartimos es precisamente cómo romper los mitos frente al envejecimiento y la vejez y la sexualidad. Y este es un ensayo muy bonito escrito por un estudiante de psicología, de química, ingeniería civil y trabajo social, donde precisamente de acá saco la presentación que les traigo a continuación, porque me parece que es un ensayo muy lindo, es un ensayo donde los alumnos se atreven a preguntarle a sus abuelos cómo expresan su sexualidad. Y pues, digamos, viene una pregunta muy fuerte que nos hace Francis Bacon, donde dice, son las esposas amantes de los jóvenes, compañeras de la mediana edad y las enfermeras de los viejos. Esto genera un gran interrogante. Primero, porque tenemos una transformación de la pirámide poblacional, donde cada vez hemos aumentado la expectativa de vida y en América Latina las mujeres viven cerca de 4 años más que nosotros los hombres. En Colombia esto es un poco más agudo, viven casi 9 años más que nosotros los hombres. Y digamos esto genera pues varias preguntas sobre cuál es el rol de la mujer acompañante del hombre en todas las etapas de la vida. Y vemos cómo las enfermedades crónicas generan una codependencia o una sobrecarga en el cuidado, sobre todo en las mujeres que son esposas y cuidadoras. Entonces, quiero abordar un poquito también este tema porque cuando llego a hacer consulta domiciliaria, es muy curioso cómo encuentro la cama del señor en una habitación y la cama de la señora en otro lado. Y cuando les pregunto por qué duermen separados, la respuesta de alguno de ellos es, pues doctor, es que nuestros hijos decidieron que ya era hora de que descansáramos. Y pues yo me quedo pues atónito al pensar que los hijos deciden hasta cuándo las personas mayores pueden disfrutar de una compañía en una sola cama o disfrutar de su sexualidad. Entonces, digamos que esto genera grandes retos. El doctor Franklin de la Hoz, que es uno de los grandes invitados a estos encuentros de la Marley de sexualidad que organiza el doctor Rosero, habla que los profesionales de la salud se quedaron sin deseo sexual. Y básicamente él dice que el exceso de turnos, el mal pago,
pues hace que el médico viva cansado. Y cuando un médico está cansado y no está motivado, pues claramente eso se va a ver reflejado en sus relaciones sentimentales y claramente pues también en sus relaciones sexuales. Ahora, una gran pregunta que surge de este artículo del doctor Franklin es que si al profesional de la salud le va muy mal en su vida sexual o no la puede expresar, pues claramente no le va a preguntar a sus pacientes sobre estos temas. Se va a sentir confrontado. Entonces, pues al sentirse confrontado, al sentir que pues es un tema donde él está muy frágil y muy débil, pues básicamente no le va a preguntar a sus pacientes sobre cómo están expresando su sexualidad. Y aquí viene un estudio publicado en el 2015 donde le preguntan a varios pacientes si su médico le está preguntando sobre su vida sexual. Y vemos que es un tema que relativamente o muy frecuentemente no se pregunta, incluso en especialistas como el urólogo, el psiquiatra o en otras profesiones como la psicología. Entonces tenemos que generar una empatía con nuestros pacientes de tal manera que podamos abordar estos temas, preguntarlos y mirar mucho más allá de la expresión sexual todo el contenido de salud microvascular que se puede detectar a través de la expresión de la sexualidad, como pues muy bien lo han expresado varios cardiólogos o neurofisiólogos al respecto. Pues muy bien, hay una campaña argentina muy linda donde dice, adivinen cuál de estos hombres está enamorado. Pues los dos, porque no existe un límite de edad para enamorarse. Pero el tabú de la sexualidad nos genera tanto daño que pensamos que hablar de sexualidad y vejez es sinónimo de vulgaridad, de cochinada, de cosas que pues ya no deberían tocarse, porque pues pensamos que las personas mayores son asexuales y esto pues está totalmente fuera del contexto que vivimos actualmente. Pues muy bien, para hablar un poco sobre historia de la sexualidad nos vamos hacia la época victoriana, que es aquella época que enmarca, digamos, todos los grandes textos sobre sexualidad. ¿Y por qué? Porque, digamos, es la época de Jack el Destripador. Acordemos cómo degollaba a las prostitutas, cómo empieza todo el tema de las cortesanas, de las orgías, de los espectáculos, cómo había un tratamiento punitivo y de castigo frente a aquellas mujeres que tenían alteraciones en el comportamiento, sobre todo en su emocionalidad, donde este exceso de ansiedad y falta de realización personal, esa angustia que vivían las mujeres, era definida como la famosa histeria. Entonces, pues, digamos, también se empezó a hablar de la melancolía y la ninfomanía. Y esto se trataba pues con sangrías, enemas, terapias dolorosas, cinturones de castidad y todo este tipo de cosas, pero también existía el famoso masaje médico, que donde el médico llevaba atrás en su consultorio a una parte privada a esta mujer histérica y básicamente pues con sus manos frotaba sus genitales para aliviar o calmar esa ansiedad. Pues muy bien, el doctor Joseph Mortimer, cansado de masajear a sus pacientes, patentó desde 1870 el primer vibrador electromecánico con forma fálica. Como ustedes lo pueden ver, pues es un exabrupto poco higiénico, seguramente pues podría generar también algo de dolor, pero pues el doctor Mortimer, cansado de masajear a sus pacientes, simplemente las ponía con este aparato eléctrico y así liberaba las tensiones de sus pacientes histéricas. Fue todo un éxito, ya que pues aliviaba a estas enfermas en menos de 10 minutos. Hablar de este tipo de dispositivos era, digamos, hasta cierto punto normal. Vemos los catálogos Sears de 1918, donde todos los aparatos, digamos, vibradores y eléctricos para el cabello, para el cuerpo y también para las zonas genitales, digamos que no tenían como esa, esa condición tan punitiva que se tuvo en cierta época. O sea que esto no es de hoy. También en la historia de la brujería y la hechicería, estas brujas llevaban dentro de su kit
no solo los hechizos y los bebedizos, sino también consoladores y vibradores que, digamos, hacían parte de este imaginario eh, punitivo de la época. Adelantándonos un poco más en la historia, pues aparece Sigmund Freud y Alfred Kinsey, donde pues digamos fueron dos grandes pensadores, psicólogos y psicólogos de avanzada que hablaron sobre todo el comportamiento sexual humano. Sabemos las teorías de Freud sobre las etapas fálicas, la etapa oral, la etapa anal, todo relacionado, digamos, con ese líbido, ese impulso sexual que tienen el ser humano desde su nacimiento hasta la muerte, donde pues digamos todo esto tiene un fin, que es ese placer sexual que apacigua esas tensiones de la libido. Y 15 establece pues todos los diferentes grados de los comportamientos sexuales, desde el heterosexual, bisexual, pasando por el homosexual, el asexual, y establece, digamos, que todas estas escalas de comportamiento sexual masculino y femenino. Kinsey, como muchos, odiado por unos tantos y galardonado por otros, pues fue un revolucionario sobre todo este tipo de definiciones de género. Ahora bien, fue hasta los 80 donde esta pareja de esposos, Master y Johnson, empiezan a hacer estudios sobre la fisiología del orgasmo femenino y el orgasmo masculino, y donde definen que el mejor predictor para evaluar la sexualidad humana al envejecer es precisamente la actividad sexual en los años tempranos. Entonces, si esa sexualidad en los años tempranos no se disfruta, no se goza, no se realiza adecuadamente, pues no se le puede exigir mucho a la vejez, por decirlo así. Lo cierto es que ellos identifican muy bien parámetros sobre la respuesta sexual femenina y verdaderamente la sensación de placer no cambia ni a los 60, ni a los 70, ni a los 90. Esto es una noticia muy buena para todas las mujeres. Y esta satisfacción sexual va aumentando en cada generación. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a nuestra cultura. Y cada generación pues tiene más accesos al internet, a los sex shops, a diferentes estímulos que nos bombardea la sociedad moderna. Y los estudios nos dicen que estas personas mayores que participan en programas de ejercicio físico y tienen además esa sensación de una muy buena calidad de vida y que tienen muy buenas calidades funcionales, pues se relaciona con precisamente aquellas que son sexualmente activas. Y las que son sexualmente más satisfechas son las que se autoevalúan, que tienen definitivamente una mejor calidad de vida, que tienen sentido y significado de vida y que están satisfechos con su vida en la vejez. Entonces, posiblemente si encontramos alguna persona que reniegue de la vejez, puede ser que por aquí está el problema. Muy bien, ¿de qué se quejan los hombres y las mujeres frente a la fisiología normal del envejecimiento? Vemos que en los hombres hasta en un 37% se quejan de disfunción eréctil, no es el 100% como el imaginario que tenemos. Falta de interés, un orgasmo demasiado corto está en un 27% e incapacidad para conseguir el orgasmo del 23%. Mientras que las mujeres pues hay un gran contenido cultural, sociocultural, la falta de interés, entonces digamos estas presiones que colocamos sobre las mujeres, sobre cómo se autodefinen y cómo disfrutan de su relación sexual, problemas como con la lubricación, como el primer ejemplo que les colocaba cuando era médico general, hasta en un 39%, y vemos pues las otras que digamos que si nos ponemos, digamos, los pies en la tierra, sabemos que para todo esto pues hay manejo y hay tratamiento para que las personas puedan seguir disfrutando de su sexualidad. Sabemos que en los hombres mayores sus erecciones tienen un ángulo más bajo en la medida en que pasan los 80 a los 90 años. El orgasmo se tarda más tiempo en lograr, el fluido de eyaculación es menor y las erecciones se tardan más en lograr. Esto digamos que no altera las sensaciones o el deseo como tal, ¿sí? Por eso, digamos, en la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento en Colombia, que publicó el Ministerio de Salud en el 2015, pues cerca del 50% de los hombres y de las mujeres
después de los 60 años muestran interés en continuar ejerciendo su vida sexual activa. Digamos que a mayor edad los hombres son más propensos a ser sexualmente activos. A esto pues se le ha dado una connotación también de viejo verde, que es un estereotipo negativo a aquel adulto mayor que pues expresa su deseo sexual sin que claramente esto altere las convivencias o las normas de convivencia ciudadana o las normas de convivencia social, porque esto pues ya tendría que investigarse como una conducta anómala o que podría mostrar un pródromo de una demencia frontotemporal, una variante frontal, donde las personas mayores tienden a ser, a tener pues precisamente este tipo de conductas hipersexuales que se alejan, digamos, de los parámetros convencionales o de las conductas sociales aceptadas, por decirlo así. Recordar que la depresión y los trastornos de ansiedad junto con problemas microvasculares y el exceso de medicamentos, la polifarmacia, son la causa más frecuente asociadas a la disfunción eréctil. Es por esto que, digamos, en geriatría evaluamos mucho la polifarmacia, mirar verdaderamente qué medicamentos requiere el paciente, cuáles no, cuáles pueden estar afectando su calidad de vida y claramente los trastornos depresivos. De acuerdo a la encuesta SABE, cerca del 40% de las personas mayores en nuestro país tiene un perfil depresivo. Y recordemos que Colombia tiene el índice más alto de suicidios en personas mayores en toda América Latina. Por lo tanto, antes de medicar, antes de proponer opciones frente a un trastorno sexual, pues hay que mirar todo esto que gira alrededor. En las mujeres, pues digamos que expresan necesidad de intimidad, afecto, conexión, autoplacer y autoimagen. Hay muchos estudios donde dicen que las mujeres después de los 70 años disfrutan mejor de su sexualidad precisamente porque digamos que el hombre, como fisiológicamente no le va tan bien, pues hace que durante la relación sexual tenga que mejorar el preámbulo, el romanticismo, las caricias, y esto hace que las mujeres se sientan más amadas, más respetadas, más valoradas y pues ellas llevan la batuta en la relación sexual como tal. El 65% de las mujeres en algunos estudios, al producir menos lubricante, generan mayor dolor o dispareunia, que pues se debe controlar con un adecuado lubricante vaginal, ojalá que sea pequeño, inoloro, insaboro, libre de alcohol, eh, para que generen menos irritación. Ahora pues también hay lubricantes de tipo recreativo y pues cada persona pues tiene que tener en cuenta las consideraciones de aseo e higiene para evitar contaminación cruzada con este tipo de sustancias. También hay que evaluar en las mujeres la incontinencia, que es más frecuente que en hombres, la infección de tracto urinario y todo esto aquello que impacta en su emocionalidad y que puede evitar la expresión sexual adecuada. La disminución de ese deseo sexual se puede asociar con la fantasía, la satisfacción o el placer. Entonces hay que mirar esos antecedentes traumáticos emocionales de nuestras mujeres mayores, cómo fue su primera relación, si fue violentada, si tuvo antecedentes de abuso, porque todo esto hace que ellas no puedan expresar adecuadamente su sexualidad y tenemos que apoyarnos pues de un buen amigo psicólogo, psicoterapeuta que nos ayude a elaborar estos duelos y a superar estos traumas. Digamos que también el hecho de ser viuda y no tener pareja sexual hace que muchas se frenen a la expresión sexual como tal y así como al hombre existía el estereotipo del viejo verde, en las mujeres existe el estereotipo de la viuda alegre. Entonces digamos que es mucho más permitido que el hombre viudo consiga una pareja que la mujer viuda pues vuelva a conseguir una pareja. Es mal visto culturalmente y esto las frena para expresar su sexualidad. Ahora bien, hay dos libros importantes que me regalaron el año pasado. Uno es de Ana Freitas, una española espectacular, donde pues habla sobre la erótica y la libertad femenina en la madurez, e incluso habla de temas muy revolucionarios para nuestra cultura,
y es sobre aquellas mujeres mayores que deciden por voluntad propia incursionar en otras prácticas sexuales como el lesbianismo. Y otro folleto, un libro muy especial que habla sobre la sexualidad en entornos residenciales de personas mayores. Sabemos que las personas mayores que viven en hogares geriátricos o que están institucionalizados, pues básicamente esto está totalmente prohibido por normas de convivencia. Pero digamos cuando uno mira el contexto de estos centros, pues estas personas también tienen derecho a expresar su sexualidad y se deben realizar normas de convivencia para que las personas que, digamos, puedan expresar su sexualidad de una manera tranquila sin que esto pues vaya a alterar la convivencia del centro como tal. Y para esto pues hay que mirar también las patologías mentales, patologías orgánicas o situaciones especiales, pero digamos no castrar, por decirlo así, las expresiones sexuales de las personas. Aquí en Bogotá tenemos el grupo LGTBI Senior Colombia, donde pues tengo la fortuna de conocerlos. Ellos hacen grandes eventos académicos hablando sobre cómo las personas mayores que son transexuales, homosexuales, viven una doble discriminación, no solo el hecho de tener una orientación sexual diferente, sino también por el mismo hecho de ser personas mayores. Pero bien, una señora muy bien me dijo, una de las ventajas de envejecer es que uno a esta edad pues ya no queda embarazada y puede disfrutar mejor su sexualidad sin afanes, con tranquilidad, con mucho diálogo, mejorando todo el preámbulo, como les decía, y esto hace que verdaderamente se pueda disfrutar con una mejor calidad estos encuentros sexuales. Pero miren, esto es lo que nos llega a consulta, doctor. Yo soy una pervertida a mi edad y siento deseos de tener relaciones sexuales. Qué vergüenza. ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirán mis nietos? Y es porque esa imagen social negativa de la vejez no solo afecta las actitudes de los demás hacia las personas mayores, sino también su propia autopercepción de sí mismos. Entonces piensan que por el hecho de ser viejas, pues ya no son bonitas y que ya no generan deseo sexual y que mucho menos pueden expresar su sexualidad. Pues muy bien, es importante tener en cuenta que la sexualidad y la curiosidad no termina con los años. Es por esto importante que debemos cuidar nuestro lenguaje. En centros geriátricos, las enfermeras, por ejemplo, me dicen, doctor, es que este señor trató de sobrepasarse conmigo y quería quitarme la ropa. Yo le dije, bueno, ¿y cómo lo estabas empillamando? ¿Qué pasó? Le dije, no, pues le dije lo mismo de siempre. Don Juan, vamos a quitarnos la ropa porque nos vamos a meter en la cama. Entonces, ese lenguaje pues da a entender al paciente que tiene una alteración neurológica cognitiva, pues que efectivamente son dos los que se van a desvestir y se van a meter a la cama. Entonces hay que cuidar muy bien el lenguaje para evitar pues estos malos entendidos. Ahora bien, voy a tocar un tema importante y es esto que es un poco noticias amarillistas que vemos con cierta regularidad y son personas mayores, hombres en general, que mueren en un motel. Y esto pues genera una gran escándalo social. Pues muy bien, miremos verdaderamente cuál es el alcance de esto. La actividad sexual es la causa de menos del 1% de todos los infartos, ¿sí? Y el riesgo absoluto de infarto agudo del miocardio está estimado en 2 a 3 por cada 100.000 personas al año. En un reporte de casi 5.600 autopsias por muerte súbita, solo el 0.6% ocurrieron durante la relación sexual. La mayoría de los que ocurrieron pues fueron de hombres y era porque estaban teniendo una relación sexual extramarital, en la mayoría de casos con una pareja más joven, en un ambiente no familiar y luego de un alto consumo de licor y comida. Por eso digamos que son tan llamativos estos eventos, estas noticias, pero no reflejan la realidad. Verdaderamente uno no debe generarle pánico a las personas mayores para tener relaciones sexuales por un infarto,
Simplemente, pues digamos, hay unas condiciones especiales y unos tiempos, por ejemplo, si el paciente está revascularizado, ha tenido un infarto reciente o está en un proceso de rehabilitación cardíaca. Pero, digamos, si no hay una contraindicación por una alteración, una arritmia cardíaca inestable, pues básicamente nosotros no tenemos por qué prohibir a las personas mayores su expresión sexual. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas frases que son de pacientes míos mayores sobre cómo abordar estas situaciones. Mire, por ejemplo, mi esposa se ha vuelto libidinosa con esta enfermedad de Alzheimer, doctor, ¿qué hago? Y ahí uno tiene que empezar a generar estrategias sobre cómo educar al cuidador para bajar esas tensiones, para brindar privacidad y para evitar, pues, precisamente aumentar la ansiedad y que esto pueda llegar a episodios de agresividad. Mi esposo, luego de ser el más recatado, ahora se volvió exhibicionista. ¿Qué hago? Y aquí, pues, digamos, hablamos de estas conductas frontales o de liberación frontal, donde son, pues, impulsivos, bizarros, hipersexuales, y que tenemos que generar, digamos, actitudes de lenguaje asertivo y de educación al cuidador para evitar, pues, que estas escenas puedan llevar a un problema social. Mi abuela le echa los perros a todos mis amigos y le gusta tocarle sus partes nobles y utiliza un lenguaje obsceno. ¿Qué hago? Entonces, digamos, hay tratamientos farmacológicos y hay tratamientos no farmacológicos frente a todas estas alteraciones de la conducta que pueden generar ansiedad y agresividad en el entorno familiar. Mi abuelo se toca y se toca cada rato delante de la gente. ¿Qué hacemos? Y aquí vuelvo a tocar el tema de la privacidad. No siempre la conducta punitiva es la mejor decisión. Hay que mirar verdaderamente hasta dónde, como les decía, se necesita un tratamiento, un reforzamiento hormonal o farmacológico para bajar la ansiedad y cuando verdaderamente la persona necesita pues esta privacidad. No he buscado ayuda porque siento que quiere tener sexo con todas las personas menos conmigo. Me sigo aguantando a ver hasta dónde llega. Y esto, pues, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque en los trastornos neurocognitivos mayores, como en el Alzheimer, hace que las personas mayores que tengan esta enfermedad queden vulnerables ante otros estafadores o abusadores emocionales que pueden generar expectativas sexuales y sacarles dinero o engañarlos. Hay una mujer que le coquetea aprovechándose de su enfermedad y él le da dinero. Por eso es importante, digamos, si hay la necesidad de poner cámaras porque hay un extraño, un cuidador, o si estamos sospechando maltrato o abuso, pues tomar las medidas necesarias. Recordemos que en el 2017 sale la ley 1850 en contra del maltrato del adulto mayor. Y esto es un tipo de maltrato y esto puede dar hasta 4 años de prisión. Por último, pues me siento mal por tener relaciones con mi esposa que tiene Alzheimer. Siento que me aprovecho de su situación y me siento culpable. ¿Qué hago? Digamos que han habido varios debates a nivel mundial sobre este tipo de casos, donde pues si la persona está en un estado cognitivo adecuado, si la relación es consensuada, si es amorosa, si no hay violencia, digamos que no hay problema, pero pues esto digamos que hay que vigilarlo porque muchas personas pueden abusar de la condición de la persona mayor en condición de vulnerabilidad. Ahora bien, se nos olvida que por ser personas mayores, pues, pareciera que fueran inmunes a las enfermedades de transmisión sexual y esto no es así. El aumento de VIH, de neurosífilis en América Latina y en nuestra región colombiana, en nuestro país, digamos que va en aumento. El Comité de Infecciones estima que el 11% son ocurridas en mayores de 50 años y que uno de cada 6 nuevos casos por infección por VIH ocurre en mayores de 50 años. Entonces, digamos que se debe también educar a las personas mayores frente al tema. También hay otro tema que
se nos viene cada vez más con más fuerza y es todo el tema de las muñecas o muñecos robóticos, los medicamentos que digamos simulan un orgasmo y todo digamos evitando pues el contacto humano y el esfuerzo eh, eh, físico que conlleva una relación sexual. Entonces, ¿hasta dónde estamos eh, medicalizando la sexualidad y deshumanizando la sexualidad? Esta es una invitación a mirar que, pues, digamos, no estamos ajenos a esta tecnología, cada vez vamos a ver más y más cosas, pero creo que debemos impulsar y rescatar la esencia de la relación sexual y de las relaciones humanas como tal. Para esto es importante centrarnos en la persona, no en las enfermedades, porque cuando llega un paciente a decirnos que tiene eyaculación precoz, que tiene disfunción eréctil, que no está lubricando bien, nos centramos en la enfermedad y queremos formular un medicamento para la enfermedad, pero no miramos el contexto. Por eso quiero mostrarles a Jeffrey Stutt. Jeffrey Life es un médico de 78 años que ustedes lo pueden encontrar en redes sociales. Jeffrey Life era un médico obeso, sedentario y consulta a un amigo para decirle pues que ya está cansado de su vida, que no le ve futuro, que cada vez tomando más medicamentos y más medicamentos. Y su colega le dice, pues Jeffrey, cuéntame qué es lo que te apasiona en la vida. No comenzó preguntando por las enfermedades, sino por la persona. Y Jeffrey le dice, pues a mí me apasionaba de joven levantar pesas, pero yo a mi edad, pues que me voy a poner a levantar pesas. Pues el amigo le dice, pues es que no hay edad para conquistar metas y pues la edad es un número, tienes que vivir la vida. Entonces, yo siempre pongo esta imagen porque cuando nos ponen una manta encima, pues no vemos a la persona. Este es Jeffrey Life actualmente y vemos cómo verdaderamente no importa la edad, sino importa la persona, no importan sus deseos, sus sueños, sus proyectos de vida. Entonces, pues así como esta señora que dice, pues ahorita no estoy disponible, pero valoro tu buen gusto, pues también la soltería o el estar sin pareja es una opción. Pero siempre es importante tener buenos amigos y evitar aislarse, precisamente por el tema de la depresión que nos puede llevar a otros trastornos y síndromes geriátricos complejos. Es importante inculcarle a las personas mayores que se vean siempre bonitas, que se arreglen, que huelan rico, que estén a la moda, que se arriesguen a vivir cosas nuevas, no como las señoras de la edad positiva, pero sí, digamos, a generar cambios de actitud y de lenguaje frente a la vejez, porque la idea es que se disfrute la edad que uno tiene, no importa la edad, y nosotros debemos ser impulsores de esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan el año pasado de esta noticia en una residencia de ancianos donde una mujer de 89 años contrata unos strippers para celebrar su cumpleaños y pues todas las residentes estuvieron de acuerdo con sus familias y pues la verdad la pasaron muy bien y disfrutaron pues de fotos con todos estos hombres los cuales pues gozaron de esta reunión de cumpleaños. La intimidad abarca en el ser humano no solo aspectos fundamentales como el contacto, el amor, el compañerismo, la fantasía, el cuidado, el juego y la confianza, sino también esa necesidad recíproca de recibir afecto, atención y cariño. Es decir, que no importa la edad, uno siempre quiere sentir que uno es sexy, que uno es deseable, que uno llama la atención, ¿sí? Que uno es bonito, que uno es bonita. Y esto es importante reconocerlo y educar a las parejas para que sigan viendo en la otra persona pues esas cosas que lo conquistan, que le permiten descubrir el día a día y enamorarse. No hay parejas felices, definitivamente. Hay personas felices que hacen pareja. Por eso, pues digamos, cada vez más, así como vemos divorcios después de los 50, estamos viendo cada vez más matrimonios después de los 50, de los 60, de los 70, donde pues las parejas deciden emprender un nuevo camino y disfrutar de su felicidad en pareja.
Entonces, pues esto es una invitación a esta longevidad eh, que nos enfrenta la humanidad, donde pues ya no vivimos 80 años ni 90, sino muy seguramente vamos a llegar a los 100 y más. El DANE decía que en el censo del 2018 en Colombia estamos cerca a los 7.000 centenarios y no sabemos si nosotros vamos a llegar a los 100 o 110 y pues esto nos invita a que si vamos a vivir más tenemos que vivir mejor y dar ese gran salto, tomar las decisiones hoy, quitarnos el miedo a vivir la vejez y así le podemos quitar el miedo a nuestros pacientes, a nuestros familiares sobre cómo vivir y disfrutar la vejez. Para esto pues les quiero hacer una invitación que se miren la película El Club de la Lectura o Cuando ellas quieren, que también se puede conseguir de los dos títulos, donde pues estas grandes amigas hacen una reflexión sobre las 50 sombras de Grey y les transforma el lenguaje sobre cómo vivir la vejez. Es verdaderamente una película que nos ayuda a quitar imaginarios y estereotipos sobre cómo vivir la vida y el tema de la sexualidad en la vejez. Este tema y muchos más los vamos a exponer por primera vez en América Latina en una megaferia organizada en Corferias, Bogotá. Se va a llamar Silver Expo del 9 al 11 de agosto, donde todos están invitados a que lleven a sus abuelos, a sus personas mayores de su familia, a sus abuelas y que puedan disfrutar en familia todos estos temas en arquitectura, vivienda, salud, turismo, bancarización, todo lo que ofrecen las cajas de compensación familiar para descubrir nuevos amigos, emprender viajes, aprender inglés y claramente pues disfrutar de la sexualidad. No me quiero despedir sin esta frase de Cesare Pavese, escritor italiano, quien dice: si el sexo no fuese la cosa más importante de la vida, el Génesis no empezaría por ahí. Creo que así le damos el verdadero sentido al proceso de envejecimiento y así como las mariposas, pues que en nuestra vejez verdaderamente despleguemos nuestras alas y mostremos pues todo el potencial que tenemos. Con esto pues me despido. Ahí está mi cuenta de Twitter para que me sigan y quedo atento pues a colaborar en todo lo que respecta desde mi posición como médico geriatra.